¿Qué tal si te dijera que el último dígito de tu año de nacimiento tiene el poder de revelarte secretos profundos sobre tu alma? Puede parecer una afirmación extraña, casi mística, pero lo que vas a descubrir hoy no es solo una idea intrigante, sino una clave para entender aspectos ocultos de ti mismo que quizás ni sabías que existían. Hoy, vamos a explorar cómo un simple número puede alterar tu percepción del mundo y darte la llave para desbloquear una nueva versión de ti mismo. Todo esto está basado en las enseñanzas de Jacobo Greenberg, un hombre que dedicó su vida a explorar los misterios de la mente humana y las fuerzas invisibles que nos conectan a todos. Piensa por un momento en esto. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti no encaja, que hay algo en tu ser que no logras comprender completamente? No es un sentimiento fácil de identificar, pero lo has experimentado más veces de las que quisieras admitir. Puede que hayas sentido que tu vida sigue un patrón que no logras controlar, o que a veces tus emociones y reacciones parecen tener un origen que no puedes rastrear. Pero, ¿y si ese algo que no comprendes tiene una raíz más profunda de lo que imaginas? ¿Y si la respuesta está precisamente en el número que aparece en el final de tu año de nacimiento? Puede que te suene como una locura, pero lo que vamos a desvelar en este video está profundamente vinculado con la sabiduría ancestral y las enseñanzas de Jacobo Greenberg, quien, como bien sabes, pasó años descifrando el misterio de la mente humana, las energías sutiles que nos rodean y cómo los números no son solo símbolos, sino que son claves que abren puertas hacia el entendimiento de lo más profundo de nuestro ser. Aquí no estamos hablando de numerología común. No estamos hablando de un horóscopo que te diga lo que ya sabes. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que va más allá del simple azar. De algo que puede cambiar la manera en la que ves tu vida y tu propósito. Pero espera. Si piensas que esto no tiene nada que ver contigo, quiero que te detengas un momento. Antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta. ¿Y si estuvieras más cerca de entender algo que puede cambiar tu perspectiva de todo lo que te ha sucedido hasta ahora? Si todo esto resuena contigo, te invito a suscribirte ahora mismo para que no te pierdas el resto de esta revelación. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñame en este viaje. Porque en el minuto 10, vas a descubrir algo que va a cambiar por completo la manera en que ves tu alma y el propósito de tu vida. Así que, dale a suscribirse ahora y prepárate para que todo lo que creías saber sobre ti mismo sea desafiado. La transformación comienza en este momento. Nos vemos dentro. Hay algo dentro de ti, algo que sientes pero nunca pudiste nombrar, que está buscando respuestas. Algo que te impulsa a ir más allá de lo cotidiano, más allá de lo superficial, como si supieras que existe una verdad oculta esperando ser descubierta, una verdad que no se encuentra en los lugares comunes, en las explicaciones racionales ni en las creencias populares. Es esa sensación inquietante, esa ligera incomodidad que te acompaña cuando, a pesar de tenerlo todo en orden, algo dentro de ti sigue deseando entender más profundamente lo que eres y por qué reaccionas de la manera en que lo haces. Es como si, de alguna forma, estuvieras buscando una conexión que se ha escapado de tu vida. Un hilo que conecta tu alma con el universo y que, por alguna razón, aún no has logrado descubrir. Has pasado años buscando explicaciones, leyendo libros, escuchando consejos, intentando encontrar esa chispa que te revele el propósito de tu existencia. Sin embargo, hay algo que nunca te dijeron. Tal vez la respuesta siempre ha estado justo frente a ti, pero estaba escondida en un lugar que jamás imaginaste. Puede que estés buscando algo tan profundo como el sentido de tu vida en las estrellas, los horóscopos, las consultas espirituales o incluso en las palabras de otras personas. Pero ¿y si te dijera que la clave para comprender quién eres realmente, para desbloquear esa puerta hacia tu verdadero ser, está en algo mucho más simple? En algo tan sencillo que ni siquiera lo has considerado como una opción, en el último dígito de tu año de nacimiento. Sé lo que piensas. Eso es todo. ¿Cómo un número puede decirme algo tan profundo sobre mi alma? Y es que, justo aquí, radica la contradicción interna que experimentas. Por un lado, te has estado buscando a ti mismo a través de teorías complejas, buscando algo fuera de ti. Pero, por otro lado, en el fondo, siempre has sentido que la respuesta está dentro. Sin embargo, nunca imaginaste que algo tan simple como un número, un dígito al final de tu fecha de nacimiento, pudiera revelarte ese fragmento de ti mismo que nunca pudiste ver. Ese fragmento que está esperando salir a la luz. Y te pregunto, ¿te has sentido alguna vez como si estuvieras persiguiendo algo que no sabes cómo nombrar? Como si, a pesar de tus esfuerzos, no pudieras alcanzar una paz completa dentro de ti. Quizás has notado que ciertos patrones en tu vida se repiten una y otra vez, sin importar cuánto lo intentes. A veces, tus emociones parecen ser más fuertes de lo que desearías. Tal vez te has encontrado reaccionando de formas que no esperabas,
sintiendo una frustración o tristeza que te toma por sorpresa. Es como si hubiera una fuerza oculta dentro de ti que te impulsa, pero tú no puedes controlarla. Y la pregunta siempre es la misma: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Esta sensación de estar buscando algo más allá de lo que puedes ver es común a todos los que, en algún momento de su vida, sienten una desconexión con lo que son. Nos pasa a todos en algún punto. Sentimos que algo nos falta, que hay algo dentro de nosotros que aún no hemos descubierto, algo que está esperando salir. Ese vacío a veces es difícil de definir, porque no es un vacío físico, ni un vacío emocional claramente identificable. Es más bien un espacio vacío dentro de nuestra conciencia, un lugar que aún no hemos llenado con la comprensión de quién somos. Este tipo de sensación no es algo que puedas simplemente ignorar. Está siempre ahí, tocando suavemente las paredes de tu mente, invitándote a mirar más allá de lo evidente, de lo superficial. Quizás alguna vez te hayas preguntado si eres una persona especialmente compleja, o tal vez has sentido que la gente que te rodea no te comprende completamente. Puede que también hayas experimentado la sensación de que la vida, en sus altibajos, tiene un propósito que aún no logras descifrar por completo. Si esto te suena familiar, quiero que sepas que no estás solo. De hecho, muchos de los grandes pensadores y filósofos de la historia han compartido este mismo sentimiento de estar en búsqueda de algo más profundo. Jacobo Greenberg, el reconocido psicólogo y maestro de la percepción, dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana. A lo largo de sus estudios, se dio cuenta de que gran parte de nuestra confusión emocional y mental proviene de una desconexión con lo que realmente somos. Para él, todo se reduce a cómo percibimos el mundo, a cómo nos relacionamos con los patrones invisibles que lo rigen. Es aquí donde entra el concepto de la numerología, no como una creencia esotérica sin fundamento, sino como una herramienta para conectar con esos patrones invisibles que nos afectan a diario. Y dentro de esta numerología, hay un número que, por alguna razón, se presenta una y otra vez en las enseñanzas de Greenberg, el último dígito de tu año de nacimiento. Un número aparentemente pequeño, pero con una influencia increíblemente poderosa sobre tu vida. Este número no es solo una cifra más en tu fecha de nacimiento. Es una clave que, cuando se entiende correctamente, puede abrir las puertas de tu alma. No se trata de algo mágico, ni de algo fuera de tu control. Es más bien una forma de comprender los patrones que ya están operando en tu vida. Porque, al final, todo se reduce a esto. Los números son reflejos de energías profundas que operan en el mundo. Y como el último dígito de tu año de nacimiento está conectado con estos patrones, tiene un significado mucho más profundo de lo que nunca habrías imaginado. Si en los primeros momentos de este video sentiste una leve incomodidad, es completamente normal. Esa incomodidad, esa sensación de que algo en tu vida no termina de encajar, es el primer paso hacia la comprensión de ti mismo. Lo has sentido, pero nunca has sabido cómo expresarlo. Es como una energía persistente que te impulsa a ir más allá, a entender de dónde provienen esos sentimientos que se mezclan entre la inquietud y la búsqueda incesante de algo que no puedes definir con palabras. La vida te ha enseñado a estar ocupado, a seguir los caminos tradicionales que te marcan, a llenarte de expectativas ajenas. Has ido buscando respuestas en cada rincón posible, desde los libros que prometen resolverlo todo, hasta las conversaciones con personas que, bien intencionadas, te han dado soluciones que nunca encajaron completamente con lo que realmente necesitas. Hay algo dentro de ti que sabe que las respuestas no se encuentran en los lugares comunes, en las fórmulas fáciles que el mundo te ofrece. Sabes que tu ser está pidiendo algo más, algo que va más allá de la superficie. Y aquí es donde entra en juego un concepto que, por años, ha sido oculto bajo capas de malentendidos y superficialidades: el último dígito de tu año de nacimiento. Este número, aparentemente trivial, tiene la capacidad de resonar con las frecuencias más profundas de tu ser, de revelar los patrones que, desde siempre, han estado marcando tu camino. Es como si, en ese último dígito, estuviera inscrita una parte del código que te define, que te ayuda a comprender de dónde provienen las emociones que a menudo parecen incontrolables, esos sentimientos de desajuste, de desconexión, y, sobre todo, de la eterna búsqueda de algo más. Y aquí, en este punto, es donde se encuentran los principales conflictos de muchas personas. A lo largo de tu vida, has enfrentado desafíos, momentos de dolor y angustia, pero también de crecimiento. Las emociones, en su forma más cruda, han marcado cada capítulo de tu existencia, llevándote a veces a extremos de felicidad, otras veces a profundidades de desesperación. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esos picos emocionales no son meras casualidades? Que quizás están relacionados con algo mucho más grande, con una energía que ni siquiera sabes que está influyendo en ti. Y lo que es aún más interesante,
¿Qué pasaría si esa energía estuviera conectada con el último dígito de tu año de nacimiento? Puede sonar sorprendente, incluso extraño, pero la mente humana, según lo observado por Jacobo Greenberg, opera bajo leyes que van mucho más allá de lo que entendemos a simple vista. Greenberg dedicó gran parte de su vida a explorar cómo los patrones invisibles, como los números y las energías, gobiernan nuestras emociones y nuestras decisiones. Para él, no hay nada en nuestro ser que sea completamente al azar. Cada detalle tiene un propósito, y cada elemento, por insignificante que parezca, tiene el poder de influir en nuestra experiencia. ¿Qué tal si te dijera que el simple hecho de entender la conexión entre el último dígito de tu año de nacimiento y tu alma puede cambiar por completo tu percepción del mundo? Que este número, aparentemente inofensivo, está reflejando las huellas de tu camino espiritual y emocional? No es una predicción vacía ni una fórmula mágica. Es una realidad respaldada por las enseñanzas de alguien que dedicó su vida a entender la mente humana. Jacobo Greenberg entendió que los números no son meros símbolos matemáticos, sino puertas de entrada a un conocimiento más profundo sobre la conexión entre nuestro ser y el universo. Ahora bien, esta revelación no es algo que puedas ignorar. No es simplemente una curiosidad pasajera. Es una invitación a abrir los ojos a una nueva forma de ver tu vida. Una invitación a dejar atrás los paradigmas convencionales y atreverte a explorar el significado oculto de tu propia existencia. Los patrones emocionales que a menudo no entiendes, las reacciones que parecen fuera de control, los momentos de claridad que te han llegado sin previo aviso, todo eso tiene una explicación mucho más profunda. Y ese último dígito de tu año de nacimiento es la clave para descifrarlo. Imagina por un momento que, al entender este número, no solo entiendes por qué reaccionas de ciertas formas, sino que también adquieres el poder de transformar esas reacciones. Imagina poder ver esas emociones que antes parecían irracionales o fuera de lugar desde una perspectiva diferente. Podrías empezar a tomar control de ellas, a gestionarlas de una manera que te permita vivir con más serenidad y claridad. Y lo mejor de todo, podrías comenzar a alinearte con tu propósito verdadero, el que siempre has sentido, pero que no sabías cómo nombrar. El último dígito de tu año de nacimiento no es una cifra cualquiera. Es un reflejo de tu ser más profundo, una vibración que te conecta con la energía universal. Al comprenderla, empiezas a desvelar las capas de tu alma y a ver tu vida desde una nueva perspectiva. Y, cuando llegas a este entendimiento, las piezas comienzan a encajar. Ya no sientes que todo está fuera de control. Empiezas a ver que todo tiene un sentido, incluso tus momentos más oscuros. A medida que exploras esta conexión, es probable que te surjan nuevas preguntas, nuevas dudas. Y está bien. El viaje hacia el autoconocimiento es un proceso continuo, no algo que se resuelve de un día para otro. Pero, lo importante es que ahora tienes una herramienta, un mapa que te puede guiar hacia ese entendimiento. En lugar de vivir a ciegas, vas a empezar a entender los mensajes que tu alma está tratando de enviarte, y los números, esa clave aparentemente olvidada, serán los faros que iluminen el camino hacia tu verdadera esencia. Así que, ¿te atreves a dar el siguiente paso? A desvelar el misterio que se oculta tras ese simple número, a descubrir cómo el último dígito de tu año de nacimiento puede cambiar para siempre tu comprensión de quién eres. Si te atreves a mirar más allá, a ver lo que siempre ha estado frente a ti, entonces este es el momento. Este viaje está a punto de comenzar, y lo único que tienes que hacer es dar el primer paso. Vamos a explorar, juntos, lo que ese número tiene para decirte. Ahora que hemos comenzado a explorar la idea de que el último dígito de tu año de nacimiento guarda secretos profundos sobre tu alma, es fundamental entender cómo y por qué esa relación entre los números y nuestras emociones tiene tanto poder sobre nuestras vidas. Esta no es una simple curiosidad o una búsqueda en el vacío. Hay una razón por la cual, a lo largo de la historia, los grandes sabios han señalado la importancia de los números y cómo estos reflejan las energías universales que nos moldean. Jacobo Greenberg, un profundo conocedor de la mente humana y la percepción, veía a los números como más que simples herramientas matemáticas. Para él, los números son representaciones de fuerzas invisibles que rigen nuestras vidas, que nos conectan con lo que está más allá de lo físico. Pero más allá de la teoría, lo importante aquí es cómo esos números actúan dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, influyendo en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de manera silenciosa, pero poderosa. Es posible que hayas comenzado a sentir una pequeña chispa de entendimiento sobre la relación entre tu alma y el último dígito de tu año de nacimiento. Pero quiero que vayas más allá. Quiero que pienses en lo que esto significa para ti de manera personal, en cómo esas energías sutiles han estado moldeando tu vida desde mucho antes de que lo entendieras. Quizás, ahora mismo,
Algo dentro de ti comienza a resonar con lo que estás leyendo y escuchando. Es probable que, al escuchar estas palabras, sientas que algo se está moviendo dentro de ti. Esa es la clave, y es el primer paso para realmente comprender cómo el número de tu nacimiento puede cambiar tu vida. La raíz de muchos de nuestros conflictos emocionales y existenciales radica en una desconexión profunda con nuestra verdadera naturaleza. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a adaptarnos a una imagen superficial de lo que se espera de nosotros, a seguir un camino trazado por otros, sin preguntarnos si ese camino realmente nos pertenece. El conflicto interno surge cuando nuestros deseos, emociones y anhelos más profundos no coinciden con las expectativas externas que nos han sido impuestas. Esta desconexión, este desajuste entre lo que verdaderamente somos y lo que el mundo quiere que seamos, crea una especie de fractura interna. Es como si fuéramos una versión incompleta de nosotros mismos, como si siempre estuviéramos persiguiendo algo que no sabemos exactamente qué es, pero que sentimos que está fuera de nuestro alcance. Esa búsqueda de algo más es el conflicto que marca nuestras vidas. La forma en que interactuamos con el mundo, cómo nos enfrentamos a los demás, nuestras emociones y reacciones, todo esto está moldeado por esa fractura. Y la mayoría de las veces, ni siquiera sabemos que la causa. Al llegar a este punto de reflexión, muchos se preguntan, ¿qué puedo hacer con este conflicto? ¿Cómo puedo solucionarlo? La respuesta no es sencilla, pero una parte fundamental de la solución está en comprender la raíz de este desajuste. Y esa raíz, como vamos a ver, está profundamente conectada con cómo percibimos el mundo y cómo los patrones invisibles de energía, representados en los números, nos afectan. Aquí es donde el último dígito de tu año de nacimiento entra en juego. No es un número cualquiera. Es el reflejo de una vibración universal que afecta tu ser de formas que no puedes ver a simple vista, pero que se manifiestan en tus emociones y en tu manera de relacionarte con el mundo. Al comprender este número, puedes empezar a desvelar esos patrones ocultos que han estado influyendo en ti. Es como descubrir un mapa secreto que te muestra cómo los eventos de tu vida se han alineado, por más caóticos que parezcan, con una razón más profunda. Este no es un proceso mágico ni esotérico. Es un entendimiento más profundo de las leyes invisibles que nos gobiernan. Para que todo esto sea más claro, volvamos a hablar de la desconexión que mencionábamos antes. Desde una edad temprana, nos enseñan a ver las cosas de una manera lineal: estudiar, trabajar, tener éxito, formar una familia, seguir una vida de acuerdo con las expectativas que la sociedad ha colocado sobre nosotros. Lo que rara vez nos enseñan es a conectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra alma. Y lo que es aún más raro es que nos proporcionen herramientas para identificar esos patrones emocionales y espirituales que han estado influyendo en nuestra vida desde el momento en que nacimos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tener una vida aparentemente estable, todavía sientes una ansiedad persistente, un vacío inexplicable o una sensación de que algo no está bien? Ese es el conflicto que a menudo se produce cuando la mente y el alma están desalineadas, cuando los patrones emocionales no se comprenden o no se controlan. Pero aquí es donde el conocimiento se vuelve transformador. Imagina que pudieras identificar esos patrones, esas fuerzas invisibles que han estado operando en tu vida sin que lo supieras. Si pudieras hacerlo, ¿cómo cambiaría tu manera de ver las dificultades que enfrentas? ¿Cómo transformarías esos conflictos emocionales que te han acompañado durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que te invito a reflexionar, porque aquí está el poder del último dígito de tu año de nacimiento. Cada uno de nosotros tiene una vibración única que está relacionada con ese número. Esa vibración no solo afecta las emociones, sino también la forma en que percibimos los eventos de nuestra vida. Si pudieras comprender esa vibración, esa energía interna, serías capaz de tomar el control de las situaciones, y lo que es aún más importante, empezarías a vivir desde un lugar más auténtico, alineado con tu verdadero ser. Piensa en este momento. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras siguiendo un camino que no era tuyo? Tal vez te has dado cuenta de que ciertos patrones se repiten en tu vida, desde tus relaciones hasta tus reacciones emocionales. Eso es parte del conflicto que todos enfrentamos. Pero lo maravilloso es que, al comprender cómo tu alma está conectada con esos patrones invisibles representados por los números, puedes empezar a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con lo que realmente eres. Este proceso no es inmediato. No hay una solución rápida. Sin embargo, al comenzar a explorar tu relación con el último dígito de tu año de nacimiento, empezarás a ver el mundo de una manera diferente. Los patrones se volverán más claros, las emociones se entenderán con mayor facilidad, y lo que alguna vez pareció un conflicto sin fin, comenzará a tener sentido. No será una solución fácil, pero será una solución real,
basada en el entendimiento profundo de ti mismo. En este proceso de validación profunda, es crucial que reconozcas que lo que sientes, las emociones que surgen y los conflictos internos que experimentas, no son algo que te define de manera negativa. Son señales, indicios de que algo más grande está esperando ser entendido. Y mientras más comprendas tu relación con estos patrones, más cerca estarás de lograr una armonía interna que, hasta ahora, parecía fuera de tu alcance. Ahora, al mirar hacia adentro, al observar cómo estas fuerzas sutiles te han afectado, no se trata de juzgarte. No se trata de culparte por los patrones que has seguido sin entender su origen. Se trata de tomar conciencia, de ver las conexiones, y lo más importante, de empezar a tomar el control de tu destino desde un lugar más consciente y alineado con tu alma. Este es solo el comienzo de un viaje hacia el autoconocimiento, y lo que descubrirás a continuación cambiará por completo la forma en que ves tu vida, tus relaciones y, sobre todo, tu propósito. A medida que continuamos este viaje, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de explorar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti está buscando respuestas. Esa chispa de inquietud, esa sensación de desajuste, está empujándote a mirar más allá de lo superficial, a comprender por qué ciertas emociones parecen aparecer sin previo aviso o por qué ciertos patrones en tu vida parecen repetirse una y otra vez. Es importante entender que no estás solo en esta experiencia. Todos, de alguna forma, experimentamos esa desconexión entre lo que sentimos profundamente y lo que la sociedad espera de nosotros. Esa desconexión entre el ser interior y el mundo exterior genera la tensión emocional que, en ocasiones, nos paraliza o nos lleva a buscar respuestas en lugares equivocados. Pero la verdad es que esa tensión, ese conflicto, no es algo que deba ser ignorado. Es una señal, una invitación a mirar dentro de ti mismo, a explorar la relación que tienes con las energías invisibles que rigen tu vida. Cuando hablo de la desconexión entre tu alma y los patrones invisibles, me refiero a algo mucho más profundo que una mera disonancia entre tus deseos y lo que te enseñaron. Hablo de una desconexión que va al núcleo de tu ser, un alejamiento de la verdad que está inscrita en ti desde el momento en que naciste. Los números, en este caso, son mucho más que símbolos que se utilizan para medir el tiempo. Son representaciones de energías universales que influyen en cada uno de nosotros. Es probable que ahora estés comenzando a comprender cómo este desajuste emocional que has sentido a lo largo de tu vida tiene mucho que ver con las energías sutiles que operan sin que lo sepas. Piensa en el último dígito de tu año de nacimiento. No es simplemente una cifra más, un número olvidado que solo aparece en tu identificación o en documentos oficiales. Ese número tiene una vibración única, una frecuencia energética que resuena con tu ser a niveles profundos, impactando la forma en que percibes el mundo y cómo experimentas tus emociones. La magia de entender cómo el último dígito de tu año de nacimiento se relaciona con tu alma radica en cómo eso transforma tu manera de enfrentar los conflictos emocionales. Desde que nacemos, somos influenciados por una serie de energías y patrones que nos son asignados, y esos patrones determinan, en gran medida, cómo reaccionamos ante los eventos de la vida. Si no somos conscientes de estas influencias, nos vemos atrapados en ciclos repetitivos de conflictos sin comprender de dónde provienen. El miedo, la ansiedad, las relaciones tóxicas, los altibajos emocionales, todo esto forma parte de un patrón más grande, uno que se puede desvelar a través del entendimiento profundo de este número y su conexión con el alma. Al desentrañar esta conexión, lo que una vez fue confusión empieza a tomar forma. Es como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar de manera natural. Las respuestas que antes parecían elusivas ahora están a tu alcance. Las emociones que antes no podías controlar empiezan a ser comprendidas y manejadas con mayor claridad. Y no solo eso, sino que empiezas a ver la vida de una forma completamente nueva. Ya no eres solo un espectador, sino alguien que toma las riendas, alguien que entiende por qué ciertas emociones surgen y cómo transformarlas. Es importante reconocer que este proceso no es un camino fácil. Requiere valentía y disposición para mirarte en el espejo y ver los aspectos de ti mismo que han estado ocultos. Pero el poder de este conocimiento es profundo. Al tomar conciencia de los patrones emocionales que te afectan, puedes empezar a tomar decisiones más sabias y más alineadas con lo que realmente eres. Este proceso de autoconocimiento es liberador. Ya no serás esclavo de las emociones que antes te controlaban. En cambio, tendrás el poder de transformar esas emociones, de utilizarlas como herramientas para crecer y avanzar. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes esa inquietud, ese deseo de entender más allá de lo evidente. Quiero invitarte a que, en este momento, reflexiones sobre lo que estás sintiendo. ¿Reconoces en ti mismo algunos de esos patrones emocionales que has estado arrastrando sin entender su origen?
¿Te has sentido atrapado en ciclos que no sabes cómo romper? Si la respuesta es sí, entonces te animo a que dejes un comentario abajo. Cuéntame qué de todo esto resuena más contigo, y cómo te has sentido al descubrir que esos patrones emocionales tienen un origen mucho más profundo de lo que imaginabas. ¿Cuál de estos patrones emocionales reconoces en tu vida? Déjalo abajo y te leo. Recuerda, el primer paso para sanar y crecer es la comprensión. Ahora que estás comenzando a entender cómo el último dígito de tu año de nacimiento puede ofrecerte una nueva perspectiva sobre ti mismo, es momento de dar el siguiente paso. El viaje que comenzamos juntos no solo es sobre números, es sobre descubrir la verdad de tu alma y sobre encontrar paz en medio del caos emocional que tantas veces hemos vivido sin comprender. El conflicto que has estado enfrentando, ese desajuste entre lo que eres y lo que el mundo espera de ti, no tiene que ser una carga constante. Al comprender cómo se generan estos patrones emocionales, puedes empezar a liberarte de ellos, y con el tiempo, alinearte con la energía que realmente te pertenece. El poder de este entendimiento puede cambiar la forma en que experimentas cada momento de tu vida. Y en el proceso, vas a descubrir la paz interior que siempre has estado buscando. Este es el camino hacia la autenticidad. El camino hacia el autoconocimiento. Y en este viaje, cada paso te acerca más a la verdad que has estado buscando. Para ilustrar cómo los números, en especial el último dígito de tu año de nacimiento, pueden influir profundamente en tu vida, quiero compartirte la historia de una persona que, como tú, experimentó la desconexión que mencionábamos antes. Esta es una historia real, de alguien que vivió en la misma búsqueda que muchos de nosotros, tratando de entender por qué sus emociones y decisiones parecían no encajar con lo que su mente le decía que debería ser su vida. Su nombre es Elena. Creció en un pequeño pueblo, rodeada de expectativas familiares y sociales que se sentían como una camisa de fuerza. Desde niña, le enseñaron a comportarse de cierta manera, ser respetuosa, tener buenos resultados académicos, agradar a los demás y no cuestionar mucho sobre lo que el destino le había asignado. Con el tiempo, Elena siguió el camino que todos esperaban de ella. Fue a la universidad, encontró un buen trabajo en la ciudad, y se casó con un hombre que sus padres consideraban adecuado. A simple vista, parecía tener todo lo que cualquier persona podría desear: estabilidad, éxito profesional, una vida familiar sin grandes sobresaltos. Sin embargo, a pesar de que su vida era externa y aparentemente perfecta, algo dentro de Elena nunca encajó. Había una sensación de vacío que no podía explicar. En su interior, sentía una desconexión constante con todo lo que había logrado. Aunque cumplía con todas las expectativas que la sociedad tenía de ella, algo en su alma estaba fuera de lugar. No sabía qué era, pero siempre había una sensación de insatisfacción, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Y a medida que pasaban los años, esa sensación de vacío se volvía cada vez más fuerte. A menudo, Elena se preguntaba por qué no podía ser completamente feliz, por qué a pesar de tener lo que la mayoría de las personas consideraría una vida exitosa, sentía que faltaba algo importante. Tenía todo lo que había soñado de pequeña: una buena carrera, una familia que la amaba, amigos que la respetaban. Sin embargo, se despertaba todos los días sintiendo que algo se le escapaba, como si no estuviera completamente alineada con su propósito. Fue durante un periodo particularmente difícil de su vida que Elena comenzó a cuestionar todo lo que había estado viviendo. Después de varios años de matrimonio, se dio cuenta de que su relación con su esposo se estaba desmoronando. No por problemas evidentes o grandes conflictos, sino porque ambos habían caído en una rutina, como si sus vidas se hubieran vuelto predecibles y vacías. Este fue el punto de quiebre para Elena. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el problema no era solo con su esposo, sino con ella misma. No estaba conectada con su verdadera esencia, con lo que realmente deseaba. Un día, tras una conversación profundamente sincera con una amiga de toda la vida, Elena escuchó algo que cambiaría su vida para siempre. Su amiga le habló sobre la importancia de los números en la vida humana, como ciertos patrones numéricos, en especial los vinculados a las fechas de nacimiento, podían revelar aspectos profundos de nuestra alma y de nuestro destino. Aunque en un principio Elena no comprendió bien lo que le decía, algo en su interior la hizo prestar atención. Aquella conversación la dejó con una sensación extraña, como si algo estuviera empezando a encajar en su mente, aunque todavía no podía ver la imagen completa. Intrigada y buscando respuestas, Elena comenzó a investigar más sobre este tema. Durante semanas, leyó sobre numerología, astrología y las enseñanzas de pensadores como Jacobo Greenberg, que afirmaban que cada ser humano está influenciado por ciertos números y energías que guían su vida. Al principio, pensó que todo eso era solo una curiosidad, algo que podría ser interesante pero que no podría tener un impacto real en su vida.
Sin embargo, al comenzar a profundizar en los significados de los números, empezó a ver patrones que eran innegables. El último dígito de su año de nacimiento era el número 5. Al principio, pensó que no significaba mucho, pero conforme comenzó a leer más sobre las energías que representan estos números, se dio cuenta de que ese simple dígito guardaba una gran verdad sobre ella. El 5, según la numerología, está asociado con el cambio, la libertad y la búsqueda constante de nuevas experiencias. Las personas influenciadas por este número suelen sentir una profunda necesidad de independencia, de escapar de las estructuras rígidas y de explorar nuevas posibilidades. Al ver la descripción de la energía que el número 5 traía consigo, Elena se sintió identificada al instante. Allí estaba, en palabras sencillas, la explicación de todo lo que había estado sintiendo durante años. El vacío, la insatisfacción, la necesidad de algo más. Había vivido atrapada en un ciclo de conformidad, buscando cumplir con las expectativas ajenas, sin escuchar a su alma que le pedía, constantemente, libertad. La energía del número 5 había estado presente en su vida desde su nacimiento, pero ella nunca había sido consciente de ello. Esta revelación le abrió los ojos. Elena comenzó a ver su vida bajo una nueva luz. Entendió que no estaba destinada a vivir dentro de los límites que la sociedad o su familia le habían impuesto. Su verdadera naturaleza, representada por el número 5, era la de alguien que necesitaba experimentar, explorar y cambiar. Comenzó a hacer pequeños ajustes en su vida diaria, dejó de conformarse con trabajos que no la llenaban, empezó a viajar, a conocer nuevas personas, a estudiar cosas que siempre le habían interesado pero que había dejado de lado por temor a lo que los demás pudieran pensar. En su matrimonio, Elena también empezó a ver las cosas de manera diferente. Se dio cuenta de que había estado buscando la felicidad en su esposo, pero que nunca había entendido sus propias necesidades, sus deseos más profundos. Decidió hablar abiertamente con él sobre lo que estaba sintiendo y lo que necesitaba en su vida. Fue un proceso difícil, pero finalmente ambos entendieron que su relación necesitaba transformarse, no en algo mejor o peor, sino en algo que realmente reflejara quiénes eran en realidad. Ese proceso de transformación fue lento, pero necesario. A medida que Elena se fue adentrando más en su propio viaje de autodescubrimiento, comenzó a conectar más profundamente con su esencia. Comenzó a liberar viejos patrones, a dejar ir expectativas que no le pertenecían y a abrazar su verdadera naturaleza. Ya no sentía la constante ansiedad por ajustarse a lo que los demás querían de ella. Ahora, entendía que su vida debía ser vivida en libertad, siguiendo su propio ritmo y propósito. En este viaje de autoconocimiento, Elena no solo encontró la paz consigo misma, sino también la claridad necesaria para tomar decisiones importantes en su vida. Decidió reorientar su carrera, comenzó a estudiar aquello que siempre le había apasionado y, lo más importante, empezó a vivir desde un lugar de autenticidad. Su vida, antes marcada por la conformidad, ahora estaba llena de propósito y vibrante energía. Esta historia de Elena es solo un ejemplo de cómo el último dígito de tu año de nacimiento puede revelar aspectos de tu alma que, de otra manera, podrían permanecer ocultos. En su caso, entender la influencia del número 5 le permitió tomar conciencia de lo que realmente necesitaba en su vida: cambio, libertad y autenticidad. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti está pidiendo ser visto, pero no sabías qué era? Tal vez el número al final de tu año de nacimiento tenga algo importante que decirte sobre quién eres y lo que realmente necesitas. Elena no fue la única que experimentó una revelación tan profunda a través del simple análisis de un número. A medida que profundizó en su propio proceso de autodescubrimiento, descubrió que este tipo de autoconciencia era accesible para todos. Pero lo interesante es cómo este conocimiento cambió la manera en que ella se enfrentó a sus propios miedos y limitaciones. De repente, entendió que no estaba luchando contra fuerzas externas, sino que estaba buscando armonizar su ser con los patrones invisibles que siempre la habían acompañado, sin que ella fuera consciente de ello. El cambio en su vida no ocurrió de inmediato, pero su perspectiva cambió para siempre. A medida que abrazó su verdadera esencia, Elena comenzó a reconocer en su entorno las energías y patrones que influían en las decisiones que tomaba. No se trataba de un proceso mágico ni de una receta infalible, sino de un proceso continuo de observación y comprensión de lo que le sucedía a nivel interno. En lugar de luchar contra sí misma, Elena aprendió a aceptar y fluir con la energía que el número 5 representaba en su vida. Por ejemplo, en su trabajo, Elena siempre se había sentido atrapada en la rigidez de los horarios y las tareas repetitivas. Pero ahora comprendía que esta sensación de estar estancada era una manifestación de su necesidad innata de cambio y novedad. El 5 la había llamado a la acción, a la transformación. Y por primera vez en su vida,
Elena dejó de intentar adaptarse a un entorno que no reflejaba su verdadera naturaleza. Comenzó a buscar oportunidades donde pudiera ser más flexible y experimentar el tipo de libertad que su alma anhelaba. Cuando se atrevió a tomar decisiones más alineadas con sus deseos internos, Elena se sorprendió al descubrir que las puertas se abrían una tras otra. Comenzó a aplicar para puestos de trabajo que le ofrecían un mayor nivel de autonomía y creatividad. Dejó de ver los obstáculos como barreras insuperables, y en su lugar, los percibió como retos que la empujaban a aprender más sobre sí misma. En un par de meses, obtuvo una posición que le permitió viajar por el mundo y trabajar de manera remota, algo que siempre había soñado, pero que había considerado imposible. Lo que Elena descubrió a lo largo de su proceso fue que no había necesidad de forzar la vida en una dirección predeterminada. Su alma, alineada con la energía del número 5, necesitaba cambios constantes, desafíos nuevos y la libertad de explorar diferentes caminos. A medida que fue incorporando esta comprensión a su vida diaria, las cosas comenzaron a fluir con mayor facilidad. De repente, las decisiones que antes le parecían complicadas o incluso aterradoras, como mudarse a otro país o cambiar de carrera, se volvieron naturales. En su vida personal, los cambios fueron igualmente significativos. Su matrimonio, que había estado al borde de la ruptura, comenzó a transformarse en algo nuevo. Elena y su esposo comenzaron a comunicarse de una manera más abierta y honesta. En lugar de aferrarse a una idea fija de lo que debía ser su relación, ambos empezaron a explorar nuevas formas de estar juntos, respetando sus individualidades y apoyándose mutuamente en sus procesos de crecimiento personal. El número 5, que antes representaba el caos y la inquietud, ahora se convirtió en un símbolo de transformación y renacimiento. Pero lo más sorprendente de todo fue que, a medida que Elena aceptaba su verdadera naturaleza y comenzaba a vivir en alineación con la energía del número 5, la paz interior comenzó a llenar los vacíos que antes la angustian. La sensación de insatisfacción que había marcado su vida durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Elena no solo había descubierto su propósito, sino que había aprendido a abrazar lo que realmente era. Su vida, antes marcada por la presión de cumplir con expectativas externas, ahora estaba llena de autenticidad. Y este proceso de autenticidad también comenzó a reflejarse en sus relaciones personales. La energía del número 5, que había impulsado a Elena a buscar siempre lo nuevo, también la llevó a valorar las relaciones que realmente la apoyaban y la inspiraban. Dejó atrás amistades y vínculos que ya no servían a su crecimiento, y se rodeó de personas que compartían su visión del mundo y su deseo de vivir de manera más libre y significativa. Su vida social pasó a ser mucho más enriquecedora, llena de encuentros genuinos y profundas conexiones. Por supuesto, como todo cambio significativo, el proceso de transformación de Elena no fue lineal. Hubo momentos de duda, miedo y resistencia. A veces, la tentación de regresar a la zona de confort de antes era fuerte, pero lo que Elena aprendió fue que esos momentos de duda eran simplemente oportunidades para profundizar más en el conocimiento de sí misma. Cada vez que se encontraba con un obstáculo, lo veía como una oportunidad para integrar más profundamente las lecciones del número 5 en su vida. Y con el tiempo, esos obstáculos se fueron desvaneciendo, o al menos, ya no la detenían de la misma manera. Al mirar hacia atrás, Elena se dio cuenta de que la respuesta a su desconexión nunca había sido algo exterior. No se trataba de cambiar su entorno, ni de esperar a que las circunstancias externas cambien. La verdadera transformación se produjo cuando comenzó a comprender cómo sus emociones, pensamientos y deseos se alineaban con las energías que regían su vida, y cómo esos patrones de energía podían ser interpretados a través del último dígito de su año de nacimiento. Comprender este vínculo le permitió encontrar un sentido de equilibrio que antes le había sido esquivo. Lo que vivió Elena es una manifestación del poder transformador que reside en la autocomprensión profunda. Al tomar conciencia de la influencia que el número 5 tenía en su vida, dejó de verse a sí misma como una víctima de las circunstancias y pasó a ser una creadora activa de su realidad. Al igual que ella, todos tenemos la oportunidad de descubrir lo que nuestro número representa y cómo puede ayudarnos a descubrir nuestro propósito, a entender nuestras emociones y a alinearnos con lo que realmente somos. Este viaje no es solo el de Elena, es el de todos nosotros. Cada uno de nosotros lleva consigo patrones invisibles que, al comprenderlos, pueden ayudarnos a encontrar la paz que tanto buscamos. El último dígito de tu año de nacimiento puede ser esa llave que te permita abrir una puerta a una vida más auténtica y conectada con tu alma. Al igual que Elena, tú también puedes aprender a vivir desde un lugar de coherencia interna, donde tus decisiones, tus emociones y tus deseos estén alineados con lo que realmente eres. Porque, en última instancia,
El poder de descubrir quién eres realmente radica en la capacidad de conectar con las energías que siempre han estado presentes en tu vida. La clave está en mirar hacia adentro, y es aquí donde el viaje se convierte en algo profundamente personal y transformador. Hasta este momento, hemos hablado sobre cómo el último dígito de tu año de nacimiento está vinculado con las energías que afectan tu vida y tu alma, cómo este número puede ofrecerte una perspectiva nueva, más profunda, de lo que eres y de cómo tus patrones emocionales se desarrollan. Pero ahora es momento de hablar sobre algo que muchos no te cuentan, algo que, si lo entiendes y lo aplicas, tiene el poder de transformar no solo la forma en la que ves tu vida, sino la manera en la que te relacionas con todo lo que te rodea. Lo que te voy a compartir ahora es algo que quizás te choque o incluso te desconcierte, pero es esencial para avanzar en tu camino hacia el autoconocimiento y la armonización con tu ser más profundo. Hasta ahora, has aprendido que el último dígito de tu año de nacimiento influye en las energías y los patrones de tu vida, pero lo que no te han contado es que este conocimiento no es suficiente por sí solo. El verdadero poder de este entendimiento radica en lo que haces con él. Es la acción que tomas a partir de la comprensión de tu propio patrón lo que realmente marcará la diferencia. Una de las cosas más comunes que nos sucede cuando adquirimos un nuevo conocimiento o una revelación sobre nosotros mismos es que tendemos a buscar la respuesta fácil. Queremos que el entendimiento sea suficiente para resolver nuestros problemas, para borrar la incomodidad emocional que hemos llevado durante tanto tiempo. Pero lo que no te han contado es que la transformación profunda no ocurre simplemente porque entiendas algo, sino porque estés dispuesto a confrontar lo que sientes, a cuestionar las creencias que has estado manteniendo y a realizar cambios concretos en tu vida. Esta es una de las mayores distorsiones que se nos han enseñado, que el conocimiento por sí solo es suficiente. La verdad es que el conocimiento es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando decides actuar con base en ese entendimiento, cuando decides vivir de acuerdo con lo que has aprendido sobre ti mismo. Es por eso que, a pesar de que todos hemos escuchado muchas veces que conocer la verdad te hará libre, rara vez se nos dice que ese conocimiento debe ser acompañado de valentía, disciplina y un esfuerzo consciente para integrar lo aprendido en nuestra vida diaria. Piensa en todo lo que has aprendido hasta ahora sobre el poder del último dígito de tu año de nacimiento. Es posible que, al principio, haya resonado en ti como una verdad poderosa, algo que parecía tener sentido, que conectaba contigo a un nivel profundo. Pero ahora es momento de preguntarte, ¿cómo has incorporado este conocimiento en tu vida? ¿Qué cambios concretos has hecho a partir de entender lo que este número significa para ti? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a hacer esos cambios, a romper con patrones emocionales y comportamientos que te han mantenido atrapado por tanto tiempo? Porque este es el punto de inflexión. La clave no está solo en comprender cómo este número te afecta, sino en hacer un reencuadre emocional. Eso significa mirar tu vida con nuevos ojos, cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo, y tener el valor de hacer lo necesario para cambiar las dinámicas que ya no te sirven. Este reencuadre es lo que te permitirá salir del ciclo de insatisfacción y empezar a vivir una vida más alineada con tu esencia, con lo que realmente eres. Aquí es donde muchos se detienen. Muchos se quedan atrapados en la zona de confort del conocimiento sin acción, convencidos de que el saber les traerá la paz que buscan. Pero la verdadera paz y liberación solo llegan cuando decides actuar en congruencia con lo que has aprendido. Es en ese momento cuando tu vida empieza a cambiar de verdad. Tomemos un momento para analizar cómo, sin darnos cuenta, hemos estado viviendo bajo las influencias de fuerzas invisibles durante toda nuestra vida. Nos hemos dejado llevar por patrones emocionales que no hemos cuestionado, hemos reaccionado automáticamente sin entender por qué lo hacemos, y hemos seguido caminos que creíamos correctos sin preguntarnos si realmente eran los adecuados para nosotros. Estas son las cadenas invisibles que nos atan a una vida que no nos llena, que nos deja con un vacío constante y una sensación de insatisfacción, incluso cuando aparentemente todo parece estar bien. Lo que no te han contado es que este vacío no se llena con más cosas o con más logros. No se llena con éxito profesional, ni con relaciones superficiales, ni con validación externa. Ese vacío solo puede llenarse cuando tomamos conciencia de nuestra verdadera naturaleza, de lo que realmente somos, y decidimos vivir desde esa comprensión. Es ahí cuando el reencuadre emocional comienza a ocurrir, cuando decidimos soltar las creencias y patrones que nos limitan y abrazamos lo que somos en esencia. ¿Cómo se logra esto? La respuesta no es sencilla, pero empieza con una decisión radical, la decisión de dejar de vivir en piloto automático. Comienza con un acto de valentía, enfrentar tus miedos, cuestionar tus creencias más arraigadas y ver los patrones que te han estado gobernando sin que lo supieras. Cada emoción que has experimentado, cada pensamiento que has tenido, cada decisión que has tomado, tiene una raíz más profunda. Si puedes aprender a ver esas raíces,
Y si eres valiente lo suficiente como para cuestionarlas, entonces estarás dando el primer paso hacia la verdadera liberación emocional. Esto no significa que tengas que hacer cambios drásticos de inmediato. No se trata de forzar un cambio instantáneo, sino de crear un espacio de conciencia en tu vida diaria. Es un proceso gradual en el que vas observando tus reacciones, tus pensamientos y tus emociones sin juzgarte, pero con una mente abierta y curiosa. Al empezar a observarte con más atención, comienzas a darte cuenta de las creencias y patrones que te están limitando. Y al darte cuenta de ellos, ya tienes el poder de empezar a liberarte. Por ejemplo, si tu último dígito es el número 3, asociado con la comunicación, la creatividad y la expresión, podrías darte cuenta de que has estado viviendo una vida demasiado estructurada, sin permitirte explorar tu creatividad o expresar tus pensamientos libremente. Este es un patrón que has estado siguiendo, tal vez por miedo al juicio de los demás, o tal vez por la creencia de que tu creatividad no tiene valor. El reencuadre emocional en este caso sería comenzar a romper con esa estructura rígida, permitiéndote explorar tu creatividad sin restricciones y expresando tus pensamientos de manera más auténtica, sin miedo a lo que los demás piensen. Este es solo un ejemplo, pero cada número tiene sus propios patrones y sus propias lecciones. Lo importante es que el reencuadre emocional no es un proceso de negación o de lucha contra lo que eres, sino un proceso de aceptación y de transformación. Es aceptar lo que eres en este momento, con todo lo que has aprendido y experimentado, y tomar la decisión de vivir con mayor conciencia de lo que te impulsa, de lo que te limita, y de lo que realmente te llena de propósito. Este es el camino hacia la libertad emocional. Y el reencuadre que necesitas hacer no es solo una modificación de tus comportamientos, sino un cambio profundo en la forma en que te relacionas contigo mismo y con las energías que guían tu vida. Cuando logras hacer ese cambio, cuando te alineas con tu verdadero ser y dejas de luchar contra los patrones que te han estado limitando, te abres a una vida mucho más plena, auténtica y satisfactoria. Al continuar en este proceso de reencuadre emocional, es importante que entiendas algo fundamental. Cambiar la forma en que te relacionas con tus emociones y tu ser no es un acto de lucha, sino un acto de integración. A menudo, en nuestra sociedad, se nos enseña a ver las emociones negativas como algo a evitar o erradicar. Se nos dice que la tristeza, el miedo, la ira o la inseguridad son emociones a las que debemos temer, algo que debemos suprimir para vivir una vida normal o exitosa. Pero lo que no te han contado es que, en realidad, esas emociones no son enemigas. Son señales poderosas que nos alertan sobre lo que necesitamos entender de nosotros mismos. El reencuadre emocional se trata de mirar esas emociones no como algo a eliminar, sino como algo que tiene un propósito profundo. Cada vez que sientas miedo, frustración o tristeza, no te apresures a rechazarlas o a deshacerte de ellas. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué me están tratando de enseñar? ¿Qué hay detrás de este sentimiento? Al hacer estas preguntas, comienzas a romper el ciclo automático de reacción que todos hemos aprendido desde pequeños, y comienzas a tomar un enfoque más consciente y empático hacia ti mismo. Volviendo a la idea de los números y sus energías, te diré que el último dígito de tu año de nacimiento no solo tiene que ver con las características generales que influyen en tu vida, sino que también está relacionado con cómo gestionas esas emociones. Si, por ejemplo, tu último dígito es el 2, relacionado con la armonía, las relaciones y el equilibrio, es posible que encuentres que tu vida emocional esté profundamente conectada con cómo te relacionas con los demás. Si no gestionas bien esos vínculos, puede que las emociones de dependencia, inseguridad o desconexión surjan con mayor frecuencia. El reencuadre emocional en este caso sería aprender a fortalecer tus relaciones, pero también aprender a estar bien contigo mismo, sin depender de la validación externa. El 2 también puede ser un número asociado con la necesidad de cooperación y apoyo mutuo. Si no estás alineado con esta energía, es posible que evites colaborar o abrirte a otros. En lugar de ver esto como algo negativo, el reencuadre emocional aquí consiste en permitirte recibir y dar apoyo genuino, sin miedo a la vulnerabilidad. Y este es solo un ejemplo de cómo el conocimiento sobre tu número puede ayudarte a observar las emociones que surgen en tu vida de una manera nueva. Cuando te das cuenta de que las emociones no son el enemigo, sino la brújula que te guía hacia una mayor autocomprensión, todo comienza a cambiar. Esta transformación no ocurre de inmediato, y tampoco sucede solo porque quieras que ocurra. Requiere tiempo, paciencia y un compromiso profundo con el proceso. El reencuadre emocional significa que cada vez que enfrentes una emoción incómoda o dolorosa, la miras cara a cara en lugar de apartarla. Y lo más importante, en lugar de identificarse con la emoción, yo soy esto, yo soy mi ira, yo soy mi tristeza, comienzas a tomar distancia de ella. La emoción se convierte en un mensaje, una información valiosa que te permite crecer,
pero no en la esencia de lo que eres. Este enfoque tiene un poder liberador. Porque, en última instancia, el verdadero sufrimiento no proviene de sentir emociones difíciles, sino de identificarte con ellas como si fueran tu identidad. El sufrimiento llega cuando crees que eres esa emoción, cuando te aferras a ella como si fuera un reflejo de ti mismo. El reencuadre emocional, por tanto, también es un acto de liberación, de soltar la identificación con lo que sientes y empezar a entenderlo como algo pasajero, algo que está ahí para enseñarte y que no necesita definir quién eres. Este proceso de reencuadre se va entrelazando con cada área de tu vida. No es un cambio aislado en tu manera de ver las emociones, sino que se expande a cada aspecto de tu ser. Cuando comprendes que las emociones son solo parte del viaje, empiezas a liberarte de las expectativas externas y las presiones internas. Dejas de buscar una vida perfecta en la que las emociones difíciles no existan. En lugar de eso, aprendes a vivir de manera más fluida, más adaptable, donde las emociones simplemente vienen y van, y tú, en tu centro, eres el que dirige el barco. Y es aquí donde el poder del último dígito de tu año de nacimiento se manifiesta de una manera más profunda. Conocer tu número es solo el comienzo. El verdadero trabajo, lo que realmente transformará tu vida, es cuando aplicas este conocimiento para cambiar la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Es en este proceso de aceptación, cuestionamiento y acción consciente donde reside la verdadera fuerza del reencuadre emocional. Este proceso también involucra la aceptación radical de ti mismo. Aceptar que eres humano, que tienes miedos, inseguridades, altibajos, y que eso no te hace menos. De hecho, aceptar esta humanidad te abre a una experiencia de vida más rica y más plena. El camino no es fácil, pero cada paso que das en este reencuadre emocional te acerca más a la paz interior, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para estar en armonía con lo que eres. Al reencuadrar tus emociones, también estás aprendiendo a relacionarte con la vida de una manera más auténtica. Ya no vives a la defensiva, reaccionando a todo lo que te sucede. En lugar de eso, te conviertes en un observador consciente de lo que pasa dentro de ti, y decides cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Este cambio de mentalidad es lo que marca la diferencia. Pasas de vivir una vida basada en respuestas automáticas, en la que tus emociones te controlan, a vivir una vida en la que tú controlas cómo interpretas y respondes a tus emociones. Así, el reencuadre emocional te permite salir del ciclo de sufrimiento que proviene de vivir bajo las expectativas ajenas y las creencias limitantes. Dejas de ser víctima de las circunstancias, y te conviertes en el creador consciente de tu realidad. Este es el poder de aprender a ver las emociones como lo que realmente son, mensajeras, no identidades. Y es en este acto de liberación donde realmente comienzas a comprender lo que significa vivir alineado con tu alma, y como los números, que parecen tan simples, tienen el poder de revelar el camino hacia esa libertad interna. Ahora que hemos hablado sobre la importancia de reencuadrar nuestras emociones y cómo el conocimiento del último dígito de nuestro año de nacimiento puede ayudarnos a comprendernos mejor, es momento de dar un paso más y conectar todo esto con la vida cotidiana. Porque, al final, la verdadera transformación no ocurre en un plano abstracto, ni en un espacio lejano de nuestra realidad diaria. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos todo lo aprendido al día a día, en los momentos más simples, en los pequeños actos que conforman nuestra rutina. Es fácil pensar que el autoconocimiento y el crecimiento personal solo ocurren en momentos especiales o cuando estamos inmersos en una reflexión profunda. Pero la verdadera prueba de si realmente estamos cambiando es cuando nos enfrentamos a las situaciones cotidianas, en la interacción con otras personas, en las decisiones que tomamos todos los días, en los pequeños retos que parecen insignificantes pero que en realidad tienen un enorme impacto en nuestra vida emocional y espiritual. Vamos a poner esto en perspectiva con ejemplos que son cercanos a todos nosotros. Imagina que te despiertas por la mañana. El día comienza de la misma manera que todos los demás, con los mismos pensamientos corriendo por tu mente. Tal vez piensas en las tareas que debes cumplir, en las responsabilidades que tienes, en las interacciones que te esperan. Pero aquí es donde empieza la diferencia, en cómo eliges responder a lo que te ocurre, en cómo eliges percibir esos pensamientos y emociones que surgen al comenzar el día. Si eres alguien que tiene el número 1 al final de su año de nacimiento, por ejemplo, un número asociado con la independencia y el liderazgo, tal vez tu tendencia natural sea querer hacer todo por ti mismo, sin depender de nadie. Puede que sientas una fuerte necesidad de tomar las riendas de tu vida, de avanzar y lograr tus metas sin detenerte. Pero esta necesidad de independencia, aunque poderosa, también puede llevarte a aislarte o a rechazar la ayuda de los demás. Aquí es donde el reencuadre emocional entra en juego.
Si alguna vez te has sentido abrumado por tu propio impulso de querer hacer todo por tu cuenta, es posible que necesites aprender a equilibrar esa energía de liderazgo con la humildad de reconocer que está bien pedir ayuda, que no todo en la vida necesita ser enfrentado solo. Este es un ejemplo de cómo, en lo cotidiano, las energías representadas por el último dígito de tu año de nacimiento juegan un papel vital. Es en estos momentos aparentemente mundanos, en cómo eliges actuar frente a la vida diaria, donde puedes empezar a aplicar todo lo que has aprendido sobre ti mismo. Y esto es algo que sucede constantemente, desde la forma en que te enfrentas a tu trabajo hasta cómo te relacionas con las personas a tu alrededor. Las interacciones diarias, las decisiones más simples, son oportunidades de poner en práctica el reencuadre emocional que has estado cultivando. Imagina ahora que tienes una reunión importante o una conversación difícil con un amigo o un ser querido. Tu número, y las energías que ese número representa, juegan un papel fundamental en cómo enfrentas esta situación. Si tienes un número 4 al final de tu año de nacimiento, lo cual está asociado con la estabilidad, la organización y la seguridad, es probable que en momentos de estrés o conflicto tu primera reacción sea querer ordenar todo, poner en su lugar cada detalle y buscar una solución lógica y estructurada. Sin embargo, esta tendencia a buscar control también puede llevarte a ser inflexible o demasiado rígido, incluso cuando la situación requiere adaptabilidad. Por ejemplo, en esa reunión o conversación difícil, tu impulso será buscar respuestas claras, poner límites y tratar de estructurar la situación. Pero lo que el reencuadre emocional te invita a hacer es dar un paso atrás y observar. ¿Es esta la mejor forma de abordar la situación? ¿O sería más efectivo permitirte ser flexible, escuchar a los demás con mayor apertura y estar dispuesto a ceder en ciertos aspectos para encontrar una solución más armoniosa? Si eres alguien que se identifica con la energía del número 4, este es un claro ejemplo de cómo el autoconocimiento puede ser vital en situaciones cotidianas. Aprender a soltar la rigidez y permitirte ser más flexible, sin perder el sentido de estabilidad, es el tipo de cambio que puede llevarte a una vida más equilibrada. Este tipo de reflexión no solo se aplica a situaciones que consideramos importantes o conflictivas. También está presente en los momentos más simples de la vida cotidiana, como cuando te enfrentas a pequeños obstáculos o inconvenientes. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por algo tan simple como no encontrar tus llaves o perder un poco de tiempo en el tráfico? Es en estos momentos donde tus emociones se disparan, donde tu temperamento puede llevarte a reaccionar de manera desproporcionada y donde más necesitas el reencuadre emocional. Porque si puedes aprender a observar esas reacciones automáticas, si puedes aprender a tomar un respiro y decidir conscientemente cómo responder, entonces empiezas a vivir una vida mucho más tranquila y consciente. Por ejemplo, si tu último dígito es el número 6, que está relacionado con la armonía y el cuidado de los demás, puedes ser muy sensible a las necesidades de quienes te rodean. Esto te hace una persona compasiva, pero también puedes caer en el exceso de querer cuidar a los demás en detrimento de ti mismo. En una situación cotidiana como un malentendido con un amigo o un miembro de tu familia, tu impulso podría ser poner de lado tus propios deseos o necesidades para asegurarte de que la otra persona se sienta bien. Sin embargo, lo que el reencuadre emocional te enseña es que la armonía verdadera solo se logra cuando aprendes a cuidar de ti mismo tanto como cuidas a los demás. La clave aquí es la conciencia, la capacidad de frenar en medio de la cotidianidad y ver tus reacciones por lo que son, oportunidades para crecer. Cada día, cada conversación, cada pequeño conflicto es una oportunidad para aplicar lo que has aprendido sobre tu alma, sobre tus patrones emocionales, y sobre cómo esos patrones afectan tu vida. Y si te detienes a observar cómo estos patrones se manifiestan en lo cotidiano, podrás empezar a hacer cambios significativos. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, muchas veces necesitarás volver a estos momentos una y otra vez, con la voluntad de hacer ajustes y de corregir el rumbo cada vez que te des cuenta de que estás cayendo en viejos patrones. Pero lo importante es que, al observar cómo esos patrones se despliegan en tu vida cotidiana, tendrás la oportunidad de elegir. Ya no serás prisionero de tus emociones o reacciones automáticas, sino que serás un observador consciente, capaz de tomar decisiones que reflejan lo que realmente eres. Como hemos explorado, cada día presenta una oportunidad para aplicar el conocimiento que hemos adquirido sobre nuestro ser más profundo, especialmente el relacionado con las energías representadas por el último dígito de nuestro año de nacimiento. En esta parte, vamos a seguir profundizando en cómo esos patrones y energías se manifiestan en la vida cotidiana, y cómo, a través de la conciencia, podemos transformar nuestras respuestas automáticas en respuestas conscientes y alineadas con nuestra verdadera esencia. Imagina que estás en una situación cotidiana más compleja,
un desacuerdo con un compañero de trabajo, un malentendido con un amigo cercano, o incluso una simple discrepancia de opiniones en tu familia. En estos momentos, la mayoría de las personas tienden a reaccionar rápidamente, impulsadas por emociones que no siempre comprenden completamente. Lo que el reencuadre emocional te invita a hacer es pausar. Tómate un momento para observar la emoción que está surgiendo en ti. ¿Es ira? ¿Frustración? ¿Inseguridad? Al identificar lo que sientes, comienzas a tomar control sobre la situación, en lugar de dejar que la emoción gobierne tu respuesta. Por ejemplo, si tu último dígito es el número 8, asociado con la fuerza, el poder y la determinación, es posible que tu impulso en situaciones de conflicto sea imponer tu punto de vista con firmeza. Esto no es necesariamente malo, ya que el número 8 está vinculado con el liderazgo y la capacidad de tomar decisiones firmes. Sin embargo, lo que el reencuadre emocional te enseña es que a veces, en la cotidianidad, imponer tu punto de vista de manera excesiva puede llevarte a desconectar a los demás, a ser percibido como autoritario o distante. En lugar de reaccionar de inmediato con ese impulso de dominancia, el reencuadre emocional te invita a observar si, en esta ocasión, el mejor camino es encontrar un equilibrio, escuchar con más atención y responder con la misma fuerza, pero de una manera más reflexiva y respetuosa. Es fácil pensar que nuestras emociones están fuera de nuestro control, especialmente cuando reaccionamos impulsivamente. Sin embargo, lo que hemos estado explorando es que, al ser conscientes de cómo nuestras energías se manifiestan, podemos cambiar nuestra respuesta habitual. Esto no significa suprimir lo que sentimos o ignorar lo que está sucediendo en el momento, sino tomar un paso atrás y elegir cómo responder desde un lugar de comprensión profunda. En la vida cotidiana, nuestras emociones y reacciones son constantemente influenciadas por los patrones que seguimos sin cuestionarlos. Si, por ejemplo, eres alguien con el número 9 al final de tu año de nacimiento, un número vinculado con la sabiduría, la generosidad y el deseo de ayudar a los demás, es probable que tu tendencia natural sea poner las necesidades de los otros por encima de las tuyas. Esta energía es preciosa y generosa, pero también puede llevarte a descuidar tus propias necesidades. Es fácil caer en la trampa de pensar que tu valor se mide por lo que puedes dar a los demás. Sin embargo, el reencuadre emocional implica reconocer que, para poder dar, primero debes cuidar de ti mismo. Si sigues este patrón sin cuestionarlo, podrías terminar agotado, resentido o, incluso, sintiendo que te falta algo esencial. Cuando entiendes que tus respuestas emocionales están ligadas a estos patrones, y a su vez, a tu número, puedes empezar a hacer ajustes más sutiles. Por ejemplo, en una situación cotidiana en la que sientes el impulso de ponerte al servicio de alguien más, pero te das cuenta de que necesitas tiempo para ti, puedes tomar un momento para detenerte y pensar, este es el mejor momento para poner las necesidades de otra persona por encima de las mías. Estoy dejando de lado lo que realmente necesito para complacer a los demás. Este es el tipo de ajuste sutil que cambia el rumbo de tus días y de tu vida. Es un pequeño paso, pero con un impacto duradero. Lo que hemos estado aprendiendo en este viaje es que el cambio real no ocurre en momentos grandiosos o transformadores, sino en los momentos más pequeños y cotidianamente repetidos. Si logras cambiar tu respuesta en una situación difícil, si tomas un respiro en lugar de reaccionar con frustración, si aprendes a escuchar con una mente abierta en lugar de imponer tu punto de vista, entonces estás transformando tu vida. Y esto no se logra con una sola acción, sino con una serie de pequeñas elecciones conscientes que, a lo largo del tiempo, empiezan a modelar tu vida de una manera diferente. El reencuadre emocional también implica aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, si te encuentras en una situación difícil con alguien, en lugar de ver esa situación como un obstáculo, puedes aprender a verla como una oportunidad para practicar lo que has aprendido sobre ti mismo y sobre tus patrones. Al reconocer que todo lo que sucede en tu vida es una oportunidad de crecimiento, las pequeñas dificultades dejan de ser problemas y se convierten en momentos de aprendizaje. Este es un cambio profundo, y a menudo no es fácil, pero es el camino hacia la autenticidad. Este enfoque también puede aplicarse a situaciones cotidianas como el trabajo, la familia o incluso tu tiempo personal. Si estás atrapado en un trabajo que te genera estrés o desinterés, el reencuadre emocional podría ser aprender a cambiar tu enfoque y ver esa situación como una oportunidad para crecer de manera diferente. Quizás te das cuenta de que ese trabajo no es lo que te apasiona, pero que, al estar allí, puedes aprender valiosas lecciones sobre perseverancia, adaptación y sobre cómo mantener tu paz interior incluso en circunstancias complicadas. Una de las claves de este proceso es recordar que no se trata de hacer cambios radicales de inmediato. No se trata de arreglar tu vida de golpe. Se trata de pequeños ajustes.
de hacer que cada día sea una oportunidad para practicar el conocimiento que has adquirido sobre ti mismo, para tomar las decisiones más conscientes y alineadas con lo que eres en esencia. Con cada pequeño paso, no solo estás cambiando tu vida, sino también las vidas de las personas que te rodean. Al final, lo que nos encontramos en la cotidianidad es una oportunidad infinita para aplicar lo que hemos aprendido de nosotros mismos. Cada día, cada momento, está lleno de pequeñas oportunidades para hacer un reencuadre, para tomar el control de nuestras emociones y reacciones, y para vivir de una manera más consciente. Al aprender a ver estos momentos como oportunidades, ya no vives de manera reactiva, sino de manera proactiva, tomando decisiones alineadas con tu esencia y con lo que realmente eres. Si alguna de estas situaciones resuena contigo, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo has comenzado a aplicar lo que has aprendido sobre ti mismo en lo cotidiano? Te leo. Este es el camino hacia una vida más plena, y cada pequeño ajuste te acerca más a esa versión auténtica de ti mismo que has estado buscando. Es momento de enfrentarnos a uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la transformación profunda, la resistencia interna. Aunque en teoría sabemos lo que necesitamos hacer para cambiar, en la práctica, siempre encontramos una barrera que parece surgir de forma inexplicable, una voz interna que nos impide avanzar. Este es el punto en el que muchos de nosotros nos detenemos, donde las viejas creencias, miedos y patrones de comportamiento nos atrapan. La resistencia interna es algo que todos enfrentamos en algún momento del proceso de autoconocimiento. A pesar de que nuestros deseos de cambio sean genuinos, la mente humana tiene una increíble capacidad para resistirse a lo nuevo, a lo desconocido. La razón de esta resistencia no es que no queramos cambiar, sino que, a nivel profundo, tenemos miedo. El miedo al fracaso, al rechazo, a la vulnerabilidad, al cambio mismo. Este miedo está profundamente arraigado en nuestro inconsciente, y a menudo, se manifiesta como una barrera que sentimos como insuperable. Imagina por un momento que has decidido dar el siguiente paso en tu vida, cambiar un aspecto de tu comportamiento o tu perspectiva. Tal vez te has comprometido a dejar atrás viejas creencias limitantes, a dejar de reaccionar impulsivamente o a cambiar una dinámica en tu vida que ya no te sirve. Sin embargo, en el momento en que decides dar ese paso, algo dentro de ti te detiene. Te empiezas a cuestionar, ¿y si no lo logro? ¿Y si el cambio no es tan fácil como pensaba? ¿Es realmente necesario hacer todo esto? Esta resistencia interna es un mecanismo de defensa, una forma de protección que la mente utiliza para evitar lo que percibe como peligroso o incierto. El gran problema con esta resistencia es que, muchas veces, no somos plenamente conscientes de ella. Creemos que los obstáculos externos son los que nos están frenando, como el entorno o las circunstancias. Pero en realidad, la mayor resistencia viene de nuestro interior. Es el miedo al cambio lo que realmente nos mantiene estancados, el miedo a salir de nuestra zona de confort, el miedo a lo desconocido. Aunque nuestra mente consciente desee el cambio, nuestra mente subconsciente teme lo que podría significar ese cambio en términos de seguridad emocional y estabilidad. La resistencia no es algo que podamos simplemente ignorar o rechazar. No podemos simplemente apagar el miedo o los pensamientos que surgen en nuestra mente cuando tratamos de cambiar. La resistencia no desaparece por magia, y no se puede vencer con solo desearlo. La clave aquí está en comprender la raíz de esa resistencia, en observarla con una mente abierta, sin juicio, y entender por qué está ahí. Al hacer esto, dejamos de verla como un obstáculo insuperable y comenzamos a verla como una señal de que estamos tocando algo profundo, algo que necesita ser abordado. Muchas veces, esta resistencia se disfraza de excusas, de justificaciones que parecen razonables. Por ejemplo, podríamos decirnos a nosotros mismos que no tenemos tiempo para cambiar, que la situación no es el momento adecuado, o que hay demasiados factores externos que dificultan nuestra transformación. Estas excusas son simplemente formas en las que nuestra mente evita enfrentar lo que realmente está ocurriendo, el miedo al cambio. La resistencia interna puede tomar muchas formas: procrastinación, dudas, ansiedad, autosabotaje. Todas estas son manifestaciones de un miedo profundo a lo desconocido. Y aunque estas emociones son incómodas, no son malas en sí mismas. De hecho, son señales de que estamos tocando algo que merece nuestra atención. Sin embargo, muchas veces, lo que hacemos es ignorar esas señales, tratar de suprimirlas, peor aún, dejarnos llevar por ellas y alejarnos del camino de transformación. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando tratamos de hacer cambios profundos en nuestra vida es la creencia de que debemos ser perfectos, que debemos hacerlo todo bien desde el principio. La resistencia se alimenta de esta idea de perfección. Creemos que,
Si no logramos el cambio de inmediato o si cometemos errores en el proceso, no seremos capaces de tener éxito. Esta mentalidad de todo o nada es una de las principales formas en las que la resistencia nos mantiene atrapados. Pero lo que no nos han contado es que el cambio real no sucede de manera perfecta. El cambio es un proceso gradual, un camino lleno de altibajos, de avances y retrocesos. La clave no está en la perfección, sino en la perseverancia. Y es aquí donde las enseñanzas sobre el último dígito de tu año de nacimiento entran en juego. Al conocer tu número y las energías asociadas a él, puedes empezar a observar cómo tu resistencia interna se manifiesta en tu vida. Si tu último dígito es, por ejemplo, el número 7, que está relacionado con la introspección y la búsqueda de la verdad, es posible que tu resistencia interna se manifieste como una tendencia a dudar de ti mismo o a cuestionar constantemente si estás tomando el camino correcto. Esta duda puede llevarte a paralizarte, a esperar hasta tener todas las respuestas antes de actuar. Sin embargo, la lección aquí es que el conocimiento de uno mismo, la comprensión de cómo operan tus patrones emocionales, te puede ayudar a reconocer esta resistencia y a tomar decisiones con más claridad. El número 7, al igual que otros números, tiene sus propios desafíos y lecciones. En lugar de esperar que todo se alinee perfectamente, puedes aprender a reconocer que el cambio no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser genuino. Al aceptar la imperfección del proceso, puedes empezar a soltar el control y permitirte avanzar, paso a paso, incluso si no tienes todas las respuestas. Esta es una de las claves para superar la resistencia interna, aprender a abrazar la incertidumbre y confiar en el proceso. La resistencia también se puede manifestar a través de la racionalización excesiva. Cuando nos enfrentamos a la necesidad de cambiar, nuestra mente a menudo comienza a buscar razones para posponer la acción. Nos convencemos de que no es el momento adecuado, de que necesitamos más tiempo o más preparación. Esta tendencia a sobreanalizar las cosas es otra forma de resistencia. La clave aquí es la acción. No es necesario tener todo resuelto antes de dar el primer paso. De hecho, el primer paso puede ser el más pequeño y el más imperfecto, pero es en ese paso donde comienza el cambio real. Cuando comprendemos la resistencia interna y aprendemos a verla como una parte natural del proceso, podemos empezar a avanzar de manera más consciente. No se trata de eliminar la resistencia por completo, sino de aprender a navegar por ella. A medida que avances, entenderás que la resistencia no es algo que debas evitar, sino algo con lo que debes aprender a convivir, y que, con el tiempo, se va a reducir a medida que sigues avanzando hacia tu objetivo. Al comprender que la resistencia interna no es un enemigo a vencer, sino una señal que requiere nuestra atención, comenzamos a avanzar de manera más fluida hacia nuestro objetivo. Esta resistencia es en realidad una parte de nosotros mismos que, aunque puede ser desconcertante y dolorosa en ocasiones, nos ofrece una oportunidad invaluable para crecer. Al tomar conciencia de su presencia, podemos aprender a movernos a través de ella en lugar de dejar que nos paralice. Pero esto requiere paciencia, autocompasión y, sobre todo, la disposición para enfrentar los miedos subyacentes que generan esa resistencia. Una de las formas más comunes en que se manifiesta la resistencia interna es a través de la procrastinación. A menudo, cuando sabemos que algo debe cambiar en nuestras vidas, pero nos sentimos abrumados por el proceso o por el miedo al fracaso, tendemos a posponer la acción. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos más tiempo, más preparación, o que simplemente no es el momento adecuado. Sin embargo, lo que no entendemos en esos momentos es que este retraso no es una cuestión de tiempo, sino una manifestación de nuestra resistencia al cambio. Imagina que tienes la intención de empezar a ejercitarte, comer de manera más saludable o aprender una nueva habilidad. Sabes que es lo correcto y que te beneficiará, pero algo te frena. Esa voz interna que te dice que no tienes tiempo, que es demasiado difícil o que ya lo intentarás mañana. Este es un claro ejemplo de cómo la mente se resiste al cambio, incluso cuando lo que estamos buscando es algo positivo. Este es el momento en que el reencuadre emocional se convierte en una herramienta crucial. En lugar de dejarnos llevar por la procrastinación, podemos reconocerla como lo que realmente es, una forma de resistencia interna. Este proceso de identificar la procrastinación como resistencia emocional también aplica en otras áreas de nuestra vida. Si estás trabajando en una relación que necesita sanación, por ejemplo, es fácil caer en el ciclo de evitar conversaciones difíciles, de postergar una confrontación necesaria o de huir del conflicto. La resistencia interna puede hacer que te sientas incómodo con la idea de hablar de lo que realmente sientes, especialmente si temes el rechazo o la confrontación. Pero, en estos momentos, lo que necesitas recordar es que la resistencia no es una señal de que algo esté mal, sino una señal de que algo profundo está en juego. Al comprender esto,
El primer paso hacia la superación de la resistencia es dejar de evitar el malestar que nos genera el cambio. En lugar de esperar a sentirte completamente preparado, puedes aceptar que el malestar es parte del proceso. La incomodidad emocional es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, de que estás enfrentando algo importante. La verdadera transformación no ocurre sin una cierta dosis de incomodidad. De hecho, esa incomodidad es la chispa que inicia el proceso de cambio. El proceso de superar la resistencia interna también implica aprender a escuchar a tu mente y a tus emociones sin juzgarlas. A menudo, lo que hacemos cuando sentimos resistencia es tratar de luchar contra esos pensamientos y emociones, como si fueran enemigos. Nos decimos a nosotros mismos, esto no debería estar pasando, debería estar más motivado, debería estar más dispuesto a cambiar. Pero lo que realmente necesitamos hacer es detenernos, observar lo que estamos sintiendo y aceptarlo sin juicio. Esta aceptación no significa rendirse ante la resistencia, sino más bien reconocer su presencia como una parte legítima de nuestro proceso. Al hacerlo, comenzamos a ver que la resistencia no tiene el poder de controlarnos. Nos damos cuenta de que no necesitamos esperar a que desaparezca para empezar a actuar. La acción no tiene que esperar a que las condiciones sean perfectas o a que el miedo se haya ido por completo. En lugar de esperar a que todo se alinee, podemos dar el primer paso mientras seguimos sintiendo el miedo, la incertidumbre o la duda. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de actuar a pesar de los miedos, de avanzar a pesar de las resistencias internas. Otra forma en que la resistencia interna puede manifestarse es a través del autosabotaje. A veces, después de tomar una decisión de cambio, comenzamos a dudar de nosotros mismos, a sabotear nuestras propias acciones, a crear obstáculos que dificultan el proceso. Esta es una forma de resistencia muy sutil, pero poderosa. El autosabotaje puede tomar muchas formas: procrastinación, pensamientos negativos, comportamientos destructivos. Es fácil caer en la trampa de pensar que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos el éxito. Estas creencias limitantes son parte de la resistencia interna y a menudo, provienen de viejas heridas emocionales o creencias adquiridas a lo largo de nuestra vida. El reencuadre emocional en este caso implica cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Cuando surjan esos pensamientos de duda o autosabotaje, en lugar de aceptarlos como una verdad, puedes empezar a desafiarlos. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierto que no soy capaz de cambiar? ¿Es cierto que no merezco ser feliz o tener éxito? Al hacer esto, empiezas a liberar el poder que esos pensamientos tienen sobre ti. Y cuando desafías estas creencias limitantes, comienzas a crear un espacio para la acción consciente, donde la resistencia pierde su poder. En muchos casos, la resistencia interna también se manifiesta como la creencia de que el cambio debe ser rápido y drástico. Vivimos en una cultura que promueve la gratificación instantánea, que nos hace pensar que todo debe suceder rápidamente. Queremos resultados inmediatos, y cuando no los obtenemos, tendemos a frustrarnos y abandonar el proceso. Sin embargo, lo que no nos dicen es que el cambio real y duradero toma tiempo, esfuerzo y paciencia. No es una transformación que suceda de la noche a la mañana, sino un proceso gradual de pequeñas decisiones que, con el tiempo, nos llevan a una evolución significativa. Es en esta parte del proceso donde la resistencia puede sentirse más fuerte. La mente quiere resultados rápidos, y cuando no los obtiene, empieza a buscar excusas para detener el progreso. Pero si puedes aceptar que el proceso de cambio es lento y que no se trata de una transformación instantánea, entonces puedes encontrar la paz en el proceso mismo. El verdadero cambio ocurre en el viaje, no en el destino. Y cuanto más puedas abrazar este proceso, más fácil será superar la resistencia interna. Al mirar la resistencia de esta manera, ya no la ves como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para practicar la paciencia y la autocompasión. Puedes aprender a ir paso a paso, avanzando incluso cuando el camino parece largo o incierto. La resistencia interna no es algo que debas eliminar, sino algo que puedes aprender a navegar, entendiendo que es parte del proceso de transformación. Con el tiempo, notarás que la resistencia comienza a perder su fuerza. No desaparecerá por completo, pero aprenderás a manejarla con mayor facilidad. Cuando te enfrentes a momentos de duda o miedo, en lugar de dejar que te detengan, podrás verlos como parte natural del viaje y seguir adelante, confiando en que cada paso te acerca más a la versión auténtica de ti mismo. Ahora que hemos explorado en profundidad la resistencia interna y hemos aprendido a cómo manejar las emociones y patrones que surgen en nuestro camino hacia la transformación, es el momento de dar un paso atrás y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Porque en todo proceso de cambio y crecimiento personal, no solo depende de lo que hagas internamente,
sino también de cómo validas ese proceso externamente. Es decir, cómo el mundo exterior, las personas que te rodean y las circunstancias en las que te encuentras pueden ayudarte a reforzar lo que estás aprendiendo de ti mismo. Lo que no te han contado es que el cambio personal real no solo se valida en tu interior, sino que también necesitas encontrar una manera de conectar ese cambio con el mundo externo. A menudo, en los primeros momentos de nuestra transformación, tenemos dudas sobre si realmente estamos cambiando. ¿Es esto real? ¿Realmente soy una persona diferente ahora? ¿El cambio que estoy experimentando es algo tangible? Estas son preguntas que nos surgen cuando estamos caminando por un sendero desconocido. Y la validación externa juega un papel esencial en cómo nos sentimos acerca de nuestro progreso. Durante todo este viaje de autodescubrimiento, hemos hablado mucho sobre cómo los números, las energías y los patrones internos influyen en nuestra vida. Ahora bien, es vital que comprendamos que esos patrones y energías también se reflejan en nuestras interacciones con el mundo y las personas a nuestro alrededor. Al mirar la vida desde una nueva perspectiva, comenzamos a ver cómo los demás responden a nosotros de una manera diferente. Lo que antes parecía conflicto, incomodidad o desconexión, ahora puede transformarse en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y validación. La validación externa no necesariamente significa buscar la aprobación de los demás, sino reconocer que el mundo exterior también actúa como un espejo de lo que estamos viviendo internamente. Es en nuestras relaciones, en nuestras interacciones sociales y en la forma en que nos enfrentamos al mundo, donde vemos el impacto tangible de los cambios que estamos haciendo en nuestro interior. Si estás aprendiendo a manejar tus emociones y a responder de manera más consciente, es probable que comiences a notar cómo las personas reaccionan a ti de manera diferente. Por ejemplo, si has estado trabajando en tu capacidad para escuchar activamente a los demás, en lugar de reaccionar impulsivamente a lo que dicen, es probable que empieces a recibir más confianza por parte de las personas a tu alrededor. Tus amigos, familiares y colegas probablemente te verán de una manera diferente, reconociendo en ti una mayor paz, calma y sabiduría. Esto, a su vez, te valida. La forma en que el mundo responde a tu presencia y a tus cambios internos es, en muchos sentidos, un reflejo de lo que has logrado en tu viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, es importante entender que no siempre obtendrás la validación externa inmediata que esperas. Las personas que te rodean pueden tardar un poco en ajustarse a tu nueva forma de ser, especialmente si el cambio que has hecho es significativo. El reencuadre de tu identidad y tu comportamiento puede descolocar a algunos, especialmente si antes estaban acostumbrados a la versión anterior de ti mismo. Esto es algo natural. No todos comprenderán de inmediato las transformaciones por las que estás pasando. Pero lo que realmente importa aquí es tu propia percepción de esos cambios. La validación externa también está presente en la forma en que nos enfrentamos a los retos de la vida diaria. A medida que comenzamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos en nuestras relaciones y en nuestras decisiones, el mundo empieza a mostrar señales de que estamos en el camino correcto. Esas señales pueden ser pequeñas, una conversación que va más fluida, una oportunidad laboral que aparece, o incluso una sensación de satisfacción interna cuando logras hacer frente a una situación que antes te habría desbordado. Al mismo tiempo, este proceso de validación externa también nos invita a tomar en cuenta las influencias que el mundo tiene sobre nosotros. El mundo externo no es algo que debamos rechazar o ignorar, sino algo que, al integrarlo en nuestra vida de manera consciente, puede enriquecer nuestra experiencia. Las personas que nos rodean, las situaciones que enfrentamos, las oportunidades que se nos presentan, todo esto actúa como un reflejo de cómo nos estamos relacionando con el mundo. Si estamos cambiando internamente, si estamos tomando decisiones más alineadas con lo que realmente somos, es probable que el mundo también comience a responder de manera diferente. Y aquí es donde la perspectiva ampliada juega un papel crucial. Lo que significa mirar las cosas desde una visión más amplia es que dejas de enfocarte solo en tu experiencia individual y comienzas a ver cómo todo está interconectado. Si antes veías los obstáculos como algo que te detenía, ahora puedes empezar a verlos como oportunidades para crecer, para aprender algo nuevo, para integrar más de lo que estás aprendiendo en tu vida. Los desafíos, en lugar de ser señales de que estás haciendo algo mal, se convierten en indicadores de que estás en el camino correcto, enfrentando lo que necesitas enfrentar para seguir evolucionando. El proceso de validación externa no se trata solo de cómo los demás te ven, sino también de cómo interpretas las situaciones que enfrentas y cómo eliges responder a ellas. De hecho, las interacciones más simples pueden convertirse en una forma de validación poderosa. Piensa en la última vez que tuviste una conversación con alguien y notaste que estabas realmente presente, sin distracciones, realmente escuchando y respondiendo desde un lugar de comprensión profunda.
¿Notaste cómo esa interacción fue diferente de las veces anteriores? Esa es una forma de validación. Cuando te alineas internamente con lo que realmente eres y actúas en consecuencia, el mundo comienza a reflejar eso. A lo largo de este viaje de transformación, es posible que también te encuentres con personas que no comprenderán lo que estás haciendo. Este es un aspecto natural del proceso. Las personas tienen sus propios tiempos y formas de percibir el mundo, y no todos estarán listos para aceptar la versión nueva y transformada de ti. Este tipo de resistencia externa puede ser frustrante, especialmente si estás buscando aprobación o reconocimiento de los demás. Sin embargo, lo que te invito a considerar es que esa resistencia externa no debe ser vista como un rechazo personal, sino como una oportunidad para practicar la confianza en ti mismo y en el proceso que estás viviendo. Este es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, que el verdadero cambio no depende de la validación externa, sino de la validación interna. El mundo puede ofrecerte retroalimentación y señales, pero lo que realmente importa es cómo te validas a ti mismo en cada paso que das. Si has trabajado en tu autocomprensión y has aprendido a gestionar tus emociones, las respuestas del mundo exterior serán solo un reflejo de la paz y claridad que has cultivado dentro de ti. Y en este proceso, recordarás que, al final, la validación más poderosa que puedes recibir es la que proviene de tu propia conciencia de ti mismo. Cuando aprendas a ver tus propios avances, a celebrar tus pequeñas victorias y a reconocer el valor de tu propio proceso, lo que el mundo exterior tenga para ofrecerte será solo una bonita confirmación de que estás en el camino correcto. En esta etapa de nuestro viaje hacia el autoconocimiento, hemos hablado de cómo la validación externa refleja lo que experimentamos internamente. La forma en que el mundo responde a nosotros es, en muchos sentidos, un espejo de cómo nos estamos relacionando con nuestra propia esencia. Pero más allá de lo que los demás piensen o digan, lo más importante es que tú seas capaz de reconocer el poder de tu transformación. El proceso de validación externa no es solo una confirmación de los cambios que estás haciendo, sino también una oportunidad para profundizar en tu capacidad para enfrentarte a lo desconocido con confianza. Es natural que, en algún punto, todos busquemos reconocimiento. Buscamos la aprobación de los demás como una forma de sentir que lo que estamos haciendo tiene valor. Sin embargo, lo que hemos estado aprendiendo en este viaje es que la verdadera validación no proviene de las expectativas ajenas, sino de tu capacidad para verte a ti mismo con compasión, sin necesidad de validación externa. La validación externa puede ser un reconocimiento que llega, y es muy bienvenido cuando llega, pero no debe ser lo que te da la medida de tu progreso. El cambio profundo no siempre se refleja inmediatamente en la respuesta externa. A veces, el proceso de transformación toma tiempo para manifestarse en tu vida diaria de una forma visible o tangible. Puede que no veas resultados inmediatos en tus relaciones, en tu trabajo o en tu entorno. Pero aquí es donde la paciencia juega un papel crucial. Aunque el mundo no siempre refleje de inmediato lo que estás experimentando internamente, debes recordar que lo que más importa es cómo te sientes contigo mismo mientras navegas por el proceso. La validación más importante es la que proviene de tu interior. Al mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, puedes comenzar a ver que cada paso que das hacia el cambio, cada pequeño gesto hacia la autenticidad, tiene un impacto significativo. A veces, las pequeñas acciones son las que más cuentan. La forma en que decides reaccionar ante una situación difícil, la manera en que te cuidas a ti mismo en medio del caos, la forma en que te mantienes firme a pesar de las dudas internas, todo esto está creando una versión de ti mismo que, aunque aún no sea completamente visible para los demás, ya es profundamente real y poderosa. Es natural que, en momentos de duda, busquemos esa confirmación externa, ese aplauso de quienes nos rodean. Queremos sentirnos respaldados en nuestra transformación. Pero lo que necesitas recordar es que, mientras tú continúes trabajando en ti mismo y en tu crecimiento, la validación externa llegará de maneras que quizás no esperas, y con el tiempo, esas señales del mundo exterior solo servirán para fortalecer lo que ya has construido internamente. Lo que también es importante comprender es que el camino hacia el cambio profundo no siempre es directo. Habrá momentos en los que te enfrentes a retrocesos, dudas y momentos de desánimo. La validación externa en esos momentos puede ser especialmente crucial, ya que nos recuerda que no estamos solos en el proceso. A veces, las palabras de aliento de un amigo, un reconocimiento por un esfuerzo bien hecho, o incluso una simple sonrisa de alguien cercano, son lo que necesitamos para seguir adelante. Sin embargo, no debemos depender completamente de estas señales externas. Al final, la verdadera fuerza reside en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo seguimos adelante, independientemente de la validación externa. Este aspecto de la validación externa también se relaciona con las expectativas que ponemos sobre nosotros mismos. Cuanto más alto sea el estándar que creemos que debemos cumplir,
más difícil será recibir esa validación externa de manera auténtica. Si te sientes constantemente presionado para ser perfecto, para hacer todo bien, para cumplir con las expectativas ajenas, es probable que nunca recibas suficiente validación externa, incluso cuando los demás te ofrezcan elogios o apoyo. El problema radica en que estás buscando una validación que no depende de tu crecimiento real, sino de un estándar de perfección que está fuera de tu alcance. Aquí es donde entra en juego la importancia de ser amable contigo mismo. La autocompasión no solo te ayuda a avanzar en tu camino, sino que también permite que la validación externa se convierta en algo que realmente puedas aceptar y apreciar. Cuando dejas de esperar la perfección y aprendes a ver el valor en tu esfuerzo y en tu progreso, la validación externa ya no se convierte en algo que buscas para sentirte valioso, sino algo que simplemente llega como un reflejo de tu propio esfuerzo y autenticidad. Al mirar la vida desde esta perspectiva más amplia, te das cuenta de que la validación externa es solo un reflejo del proceso interno que estás llevando a cabo. Puede ser reconfortante recibir apoyo, pero no necesitas que ese apoyo sea constante o perfecto. El reconocimiento de los demás es valioso, pero nunca debe ser la medida de tu progreso personal. La verdadera medida del cambio está en cómo te sientes contigo mismo, en cómo reconoces tus propios logros y en cómo continúas avanzando, a pesar de las dificultades o de las expectativas externas. Este proceso de validación externa también está relacionado con la forma en que te relacionas con las personas. Cuando comienzas a vivir desde tu verdadera esencia, las relaciones a tu alrededor también se transforman. Aquellos que están alineados con tu vibración, con tu energía auténtica, comenzarán a acercarse más a ti, mientras que aquellos que no resuenan con la persona que estás convirtiéndote pueden empezar a alejarse. Este cambio en las relaciones es una forma de validación externa que refleja la autenticidad de tu proceso. No todos entenderán o aceptarán los cambios que estás experimentando, y eso está bien. Lo importante es que las personas que realmente están destinadas a estar en tu vida, aquellas que apoyan tu crecimiento y evolución, te validarán de una manera que va más allá de las palabras. Es en estas relaciones donde la validación externa se convierte en algo más que solo una aprobación. Se convierte en un reflejo de una conexión genuina, una comprensión profunda de lo que eres y lo que estás buscando en tu vida. Cuando estás en el proceso de transformación, las relaciones pueden volverse un espejo de tus propios avances. Aquellos que te rodean se convierten en testigos de tu viaje, y al compartir tu experiencia con ellos, te das cuenta de lo lejos que has llegado. Finalmente, la validación externa te enseña a confiar en el proceso y en las señales que el mundo te ofrece. Cada situación, cada interacción, cada encuentro tiene un propósito más profundo. Las personas que entran y salen de tu vida, los momentos de desafío y las pequeñas victorias diarias, todo tiene un significado en el contexto de tu crecimiento personal. Y, aunque no siempre será fácil, la clave está en entender que todo está conectado. A medida que sigues evolucionando, el mundo responderá, a veces de manera sutil, a veces de manera sorprendente, pero siempre de una forma que te permitirá seguir creciendo, aprendiendo y transformándote. ¿Cómo has experimentado la validación externa en tu vida? ¿Qué cambios has notado en tus relaciones o en la forma en que el mundo responde a ti? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo este proceso te ha impactado. Hagamos ahora una pausa para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y mirar hacia adelante. Este es un momento crucial en tu transformación, en el que, al integrar lo que hemos explorado hasta ahora, puedes comenzar a reconectar contigo mismo de manera más profunda, más alineada y con una visión renovada de tu propósito. El proceso de cambio no es algo que suceda de un día para otro. Es un viaje continuo, uno en el que cada paso, por pequeño que sea, tiene un impacto significativo en tu vida. Lo que hemos hecho hasta ahora es sentar las bases de un entendimiento más profundo de ti mismo, de tus emociones, tus patrones y tus deseos. Pero el siguiente paso, y quizá el más importante, es la reconexión contigo mismo a un nivel más auténtico. Es natural, durante el proceso de transformación, sentir que hay momentos de desconexión, de duda o incluso de frustración. A veces, nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables, y la resistencia interna vuelve a aparecer, queriéndonos hacer retroceder. En esos momentos, la reconexión personal se convierte en una herramienta poderosa. Es el acto de volver a ti mismo, de recordar quién eres realmente, de hacer una pausa y escucharte con compasión, sin juzgarte. Para reconectar contigo mismo, es fundamental establecer un mini plan, un conjunto de prácticas diarias que te ayuden a mantener el rumbo. Estos no son grandes proyectos ni resoluciones imposibles de alcanzar, sino hábitos sencillos que puedes incorporar a tu vida diaria para asegurarte de que, sin importar los altibajos, sigues avanzando en la dirección correcta. Piensa en este mini plan como una serie de anclajes,
pequeños recordatorios de tu propósito que te ayudarán a mantenerte enfocado y equilibrado a lo largo de este viaje. El primer paso en este mini plan es la práctica de la conciencia diaria. Dedica algunos minutos cada mañana para respirar profundamente, para estar presente en el momento. Este es un acto simple pero poderoso que te recuerda que estás aquí, en este momento, y que tienes el poder de decidir cómo vas a responder a todo lo que suceda. A través de la respiración, puedes reconectar con tu ser esencial, con tu alma. No importa lo que el día te depare, esta pequeña pausa te ayuda a encontrar claridad y calma, incluso en medio de la tormenta. El segundo paso es la reflexión diaria. Cada día, al final de tu jornada, toma un momento para revisar cómo te has sentido, qué has aprendido y qué áreas podrías mejorar. Esta reflexión no debe ser vista como una crítica o un juicio, sino como un espacio para observar tu crecimiento. ¿Hubo momentos en los que perdiste la paciencia o te dejaste llevar por viejos patrones? ¿Hubo momentos de paz, de gratitud, de conexión profunda con lo que realmente eres? Reflexionar sobre esto te permite seguir aprendiendo, creciendo y adaptando tu camino sin perderte en la perfección. Un tercer componente clave en este mini plan es el cultivo de la gratitud. Al final de cada día, dedica unos minutos a escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Este simple acto tiene un poder transformador. Nos recuerda lo que ya tenemos, lo que ya hemos logrado, y nos conecta con la abundancia que existe en nuestra vida, incluso en medio de los desafíos. La gratitud abre el corazón y permite que la energía positiva fluya a través de nosotros, lo que facilita aún más el proceso de transformación. El último paso en este mini plan es la acción consciente. Esto implica tomar decisiones alineadas con tu propósito, incluso cuando el camino parece incierto. No se trata de esperar el momento perfecto o de esperar a que todo esté resuelto. La acción consciente es la capacidad de tomar el siguiente paso, sin importar lo pequeño que sea, hacia el futuro que deseas crear. Es confiar en el proceso, saber que cada paso cuenta, y que lo importante es la dirección, no la velocidad. Este mini plan no es algo que debas seguir a rajatabla, sino una guía para ayudarte a mantenerte centrado y enfocado mientras navegas por los altibajos de la vida. A medida que pasen los días y las semanas, verás cómo estas prácticas simples pero poderosas empiezan a integrarse en tu vida de manera natural. La reconexión personal no es un destino, sino una práctica continua. Y es a través de esta práctica diaria que realmente podemos comenzar a sentirnos más alineados con nuestra verdad, con nuestro propósito y con nuestra esencia. Ahora que hemos establecido un plan para reconectar contigo mismo, es momento de dar un paso aún más grande, expandir nuestra visión. Es fácil quedar atrapado en los detalles del día a día, en los pequeños obstáculos y en las dificultades que parecen aparecer en cada esquina. Pero lo que necesitamos hacer en este momento es dar un paso atrás y mirar el panorama más amplio. ¿Cómo sería tu vida si pudieras vivirla sin las restricciones que tu mente, el miedo o las expectativas ajenas te han impuesto? ¿Qué pasaría si pudieras ver tu vida desde una perspectiva más expansiva, en la que todo lo que has vivido, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito profundo? La reflexión expansiva es el proceso de mirar tu vida no solo desde el aquí y el ahora, sino también desde una perspectiva de totalidad. ¿Cómo se conecta todo lo que has vivido hasta ahora con el ser que estás llegando a ser? ¿Qué lecciones has aprendido de las dificultades que has enfrentado? Cuando ves tu vida desde esta perspectiva, te das cuenta de que todo lo que has experimentado ha sido parte de tu evolución, y que cada momento tiene un propósito, incluso si no siempre lo comprendemos en el momento. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras dificultades son señales de que algo está mal, que estamos fuera de curso o que estamos siendo castigados. Pero cuando vemos nuestra vida desde una visión expansiva, entendemos que cada dificultad es una oportunidad para aprender, crecer y alinearnos más con lo que realmente somos. Cada error, cada tropiezo, cada pérdida, es simplemente una lección en el camino hacia nuestra auténtica versión. Al mirar más allá de los problemas inmediatos y cotidianos, comienzas a ver que tu vida tiene una dirección más amplia. Todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido necesario para llevarte a donde estás ahora, para ayudarte a entender más profundamente quién eres y qué deseas crear. Esta reflexión expansiva te permite integrar lo que has aprendido de una manera más profunda y significativa. Ya no te sientes atrapado en los detalles, sino que puedes ver cómo todo se conecta y cómo cada paso te lleva hacia tu propósito mayor. La vida, en su totalidad, es una serie de momentos que se despliegan ante ti. Y aunque algunos momentos sean desafiantes, otros sean felices y otros simplemente sean tranquilos, todos forman parte de la misma experiencia. Esta visión expansiva te ayuda a abrazar cada parte de tu viaje, a ver que no hay nada que se haya perdido, que todo ha contribuido a tu crecimiento.
De esta manera, reconectar contigo mismo y expandir tu visión no solo te permite ver tu vida desde una perspectiva más amplia, sino que también te permite liberarte de las limitaciones que tú mismo te has impuesto. Ya no ves los obstáculos como algo que te bloquea, sino como una oportunidad para profundizar aún más en lo que realmente eres. Al integrar estas prácticas de reconexión y reflexión expansiva, comienzas a vivir una vida más plena, más consciente y más alineada con tu verdadero ser. Este es el viaje que hemos recorrido juntos, de la resistencia al autoconocimiento, del miedo a la acción, de la desconexión a la reconexión. Y a medida que sigues avanzando, recuerda que el cambio no es un destino, sino un proceso continuo. La clave está en seguir avanzando, paso a paso, sin prisa pero con determinación. Al hacerlo, te encontrarás más alineado con tu propósito, más en paz contigo mismo y más conectado con el mundo que te rodea. Hemos llegado al final de este viaje de autodescubrimiento, y es en este momento donde nos detenemos a mirar atrás, a integrar todo lo que hemos aprendido y a tomar conciencia de lo lejos que hemos llegado. Cada paso, cada reflexión, cada cambio en nuestra forma de ver el mundo, ha sido una semilla plantada en el suelo fértil de nuestra alma. Y ahora, mientras nos preparamos para cerrar este capítulo, te invito a tomar un momento para reconocer todo lo que has logrado. Este viaje no ha sido solo una búsqueda de conocimiento, sino una experiencia transformadora, un proceso de despojarnos de las capas de lo que pensábamos que éramos para descubrir lo que realmente somos. La resistencia interna, los desafíos, las dudas y las inseguridades han sido solo peldaños en la escalera hacia una versión más auténtica de ti mismo. Y lo más hermoso de todo esto es que no hay un final. La transformación continúa, y cada día es una nueva oportunidad para aplicar todo lo que has aprendido y seguir avanzando hacia la versión más plena de ti. El cambio real y profundo ocurre dentro de ti, en ese espacio silencioso donde resides. Y ese cambio es lo que el mundo necesita, lo que tus relaciones necesitan, lo que tú necesitas. A medida que vayas integrando lo aprendido, sentirás como tu vida comienza a alinearse con lo que realmente eres, sin forzarlo, simplemente fluyendo con la vida. Ahora, mientras te preparas para seguir adelante con este viaje, quiero invitarte a reflexionar sobre el siguiente paso. ¿Cómo vas a llevar todo esto al mundo? Porque no se trata solo de lo que has experimentado en este espacio, sino de cómo vas a llevar esta energía, este conocimiento, a tu vida diaria, a tus relaciones y a tus acciones. No esperes a que todo sea perfecto. Como hemos aprendido, el cambio es un proceso continuo, y la perfección no es el objetivo. El objetivo es ser auténtico, ser tú mismo, y vivir desde un lugar de paz y claridad. Si sientes que este video te ha servido, quiero invitarte a suscribirte para seguir aprendiendo juntos. Si te ha resonado alguna de las lecciones compartidas, dale me gusta y compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y si has llegado hasta aquí, me gustaría que dejaras en los comentarios la palabra renovación, para que te lea y, si lo deseas, te envíe un saludo especial en el próximo video. Este es solo el comienzo de tu camino. Mantén siempre la mirada hacia adentro, sigue adelante con valentía, y recuerda que, aunque el viaje pueda parecer largo, cada paso te acerca más a la versión más auténtica de ti mismo. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio, y por ser parte de este proceso de transformación.